¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu caminar espiritual? ¿Dónde estás en tu caminar espiritual? En otras palabras, ¿dónde te encuentras en este momento en tu relación con Jesucristo? ¿Dónde te encuentras en este momento en tu relación con Jesucristo? ¿Estás estancado? No ves crecimiento en tu vida. No sabes si estás yendo hacia la madurez o si estás igual a como cuando viniste a Jesucristo. Usted podría ser capaz de decir que en este momento usted está experimentando la victoria en Cristo. Puede decir usted que usted es un creyente victorioso, que usted vive una vida victoriosa. Y cuando hablamos de victoria, estamos hablando de vivir una vida plena, una vida que vive sujeta al Espíritu Santo de Dios, una vida que vive sujeta a la palabra de Dios. Una vida que radia la presencia de Cristo en ella. Puede decir usted que está experimentando la victoria de Dios sobre su vida. Es importante, mi querido hermano, es importante de que usted se dé cuenta de que Dios no desea que usted esté estancado. Dios no desea que usted esté estancado. El deseo de Dios es que usted esté madurando, que usted esté creciendo en semejanza a un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que usted viva en esa victoria que Él ya le ha dado a usted a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es para todos. Esto es para todos los creyentes de todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande en la congregación. Esto no es algo que está limitado solamente para algunos, es para todos. Dios desea de que usted se dé cuenta que Él quiere ayudarle a crecer. Ese es el deseo de Dios, ayudarle a crecer. Por esa razón he titulado lo que quiero compartir con ustedes a la luz de Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. ¿Cuál es el título? El Señor es mi ayudador. Primera de Samuel, capítulo 7. Y estaremos haciendo lectura de los versículos 1 hasta el versículo 12. En esta porción de las Escrituras, el pasaje nos brinda pasos que el pueblo de Israel, el pueblo entero, sin excluir a nadie, el pueblo entero debía de tomar, debían de dar hacia adelante, no hacia atrás. Estos pasos son, primero, el arrepentimiento. Segundo, la unidad. Y tercero, la confianza. Y vamos a hacer lectura a la palabra de Dios para poder apreciar a la luz de ella cada uno de estos pasos que eran necesarios que el pueblo de Israel diese para que ellos pudiesen experimentar la victoria por parte de Dios. Leo en el versículo 1 en el capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor.
La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Mucho tiempo, 20 años, una vida. Durante ese tiempo, todos los israelitas, ¿cuántos? Todos los israelitas se lamentaron. ¿Qué hicieron los israelitas? Se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. 20 años pasa el pueblo de Israel lamentándose porque la presencia de Dios aparentemente no está con ellos. Interesante notar que lamentarse no es suficiente para Dios. ¿Qué no es suficiente para Dios? Lamentarse. Y el pueblo de Israel había caído en ese ciclo vicioso, ese ciclo enfermizo de estarse lamentando, de estarse quejando. ¿Conoce usted a alguien que debería de formar parte del grupo de quejabanza en lugar del grupo de alabanza en la congregación? Bueno, ese era el pueblo de Israel. Aquí no hay ninguno de esos. Amén. Pasaron 20 años quejándose porque aparentemente la presencia de Dios no estaba con ellos. Ojo, cuidado. Cuidado que usted y yo no caigamos en ese ciclo enfermizo de quejarnos por aquellas cosas que antes hacíamos y que hemos dejado de hacer. Ojo, ponga atención, porque para Dios eso no es suficiente. Dios pide de su pueblo, de usted y de mí, Él demanda más que quejarnos, más que lamentarnos. Y para ello vamos al versículo 3. Entonces, Samuel, tenemos que entender quién es Samuel. Samuel es profeta, llamado por Dios desde una temprana edad. Esto es para los jóvenes que están sentados en medio de nosotros, para los jóvenes que están escuchando. Dios le llama a usted a pesar de la poca edad que usted tenga. Dios le llama a usted a pesar de la poca edad que usted tenga. Diga conmigo, Dios me llama. Diga conmigo, Dios me llama. Pero díganlo todos, sin miedo, Dios me llama. Es que Dios nos ha llamado a todos sin importar la edad. Y el hecho de que me estoy dirigiendo a los jóvenes de la congregación no significa que no estoy hablando con los adultos de la congregación. De la misma manera estoy hablando con ustedes. Y Dios nos llama a todos igual, parejos, sin hacer acepción de personas, sin hacer distinción de personas. Dios nos llama a todos por igual. Y ese es Samuel, un hombre que fue llamado desde temprana edad. ¿Le ha llamado Dios desde temprana edad? Es obvio que Dios le ha llamado. Si usted ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios le ha llamado. Y vamos a ver en un momento qué es lo que Dios espera de nosotros. Recuerde
Dios no quiere que usted y yo nos lamentemos del pasado. Dios no quiere que usted y yo nos estemos quejando por el pasado. Dios anhela que nosotros mantengamos nuestra cabeza en alto hacia el futuro. ¿Y saben quién es nuestro futuro? Jesucristo es nuestro futuro. Usted y yo debemos de mantener nuestros ojos fijos en el regreso de Cristo. Debemos de estar anhelando el regreso de Cristo. ¿Los oigo? Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel. ¿Con quiénes habló Samuel? Con todos. No, esto no fue con unos cuantos. Esto no fue con aquellos que sabían más de la palabra. Esto no fue con aquellos que tenían mayor madurez espiritual. Esto no fue con aquellos que él percibía que caminaban más de cerca con Dios. No, él habló con todos. Y Dios esta noche está hablando con todos. ¿Con quiénes está hablando el Señor hoy? Con todos, con usted y conmigo. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volverse al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. El primer paso que el pueblo de Israel debe de dar para ellos poder experimentar la victoria por parte de Dios es mostrar arrepentimiento delante de Dios. Mostrar arrepentimiento delante de Dios. Si de todo corazón desean volverse al Señor. Arrepentirnos es darle la espalda al pecado, dejar el pecado, alejarnos del pecado y comenzar entonces caminar hacia Dios. ¿Hacia quién debemos de caminar? Hacia Dios. Si usted se ha arrepentido genuinamente, usted camina hacia Dios. Usted no camina hacia el pecado. Usted no acude al pecado. Usted no se refugia en el pecado. Usted se refugia en Dios. El pueblo de Israel debe de volverse a Dios de todo corazón. Ahora, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente. El hombre debe de volverse a Dios entendiendo qué es lo que está haciendo y por qué es que lo está haciendo. Ahora, fíjense bien cómo es que el pueblo va a mostrar que se han arrepentido. Primero leemos ahí que Samuel le dice al pueblo: desháganse de sus dioses ajenos. Desháganse de sus dioses ajenos. El pueblo debe deshacerse de sus ídolos. El primer mandamiento: no te harás dioses ajenos, ni te postrarás a ellos para adorarles. Ese es el primer mandamiento. Qué curioso que es lo primero que el pueblo hace. Cuando se ven en apuros, le dan la espalda a Dios y se vuelven a los dioses paganos. Cuando experimentaban sequía en su travesía, se volvían a este Dios que se menciona aquí, Baal, el Dios de la lluvia. Y hacían la danza de la lluvia para que lloviera.
¿Alguna vez usted hizo la asa de la lluvia cuando era chamaco? Para que lloviera. Y luego se volvían a Astoret, la diosa de la fertilidad. Que llueva para que la tierra sea fértil. Que llueva para que la tierra produzca su fruto. Y delante de esta diosa hacían actos inmorales, actos vergonzosos. El pueblo no solamente debe deshacerse de sus ídolos, también tenemos que Samuel le dice al pueblo que ellos deben de dedicar su corazón al Señor. ¿Qué deben de hacer? Dedicar su corazón al Señor. En otras palabras, deben de ocuparse de su relación con Dios. Dios no es un Dios distante. Dios está cerca y está tan cerca de su pueblo como una palabra que sea pronunciada invocando su nombre. El pueblo no solamente debe de dedicar su corazón al Señor, el pueblo debe de obedecer al Señor. ¿Qué deben de hacer? Obedecerlo. Fíjense bien, el pueblo debía demostrar arrepentimiento deshaciéndose de sus dioses paganos, dedicando su corazón al Señor y obedeciéndolo solamente a Él. Y leemos al finalizar el versículo 3 lo que Samuel le dice al pueblo: entonces, va a ser entonces cuando Él los va a rescatar de los filisteos. Va a ser en ese momento que ustedes van a poder recibir la victoria que Dios tanto anhela darles. Sí, porque si hay algo que debemos entender es que Dios no desea que su pueblo viva en derrota. Dios no desea que su pueblo viva en desdicha. Dios desea que su pueblo viva en victoria. Eso es lo que Él desea. Y ese deseo que Dios tenía para el pueblo de Israel, lo sigue teniendo para con usted y para conmigo en el día de hoy. Entonces el pueblo debe demostrar un profundo arrepentimiento. El pueblo debe demostrar que no solamente tienen el deseo de volverse a Dios, sino que deben de mostrarlo a través de las acciones. Esto nos lleva al segundo paso que ellos deben de dar, versículo 5. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa. ¿Quiénes se deberían de reunir en Mizpa? Todo Israel, todo el pueblo. Nuevamente, no unos cuantos. Todos debían de reunirse. Y yo oraré al Señor por ustedes. ¿Para qué se iban a reunir? Para orar. Para tener un culto de oración. Ahora vamos a ver qué es lo que debe de pasar en ese culto de oración. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel, para que el pueblo de Israel pueda experimentar la victoria de Dios. Israel debe de reunirse delante de Dios. Israel debe de reunirse delante de Dios. En otras palabras, Dios, a través de Samuel,
Le está pidiendo al pueblo que se reúnan. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo? Reunirse. Deben de juntarse. Todo el pueblo debe de recogerse espiritualmente junto. Ponga atención lo que leemos aquí que pasa cuando ellos se reúnen, cuando ellos se unen para orar. Dice ahí que lo primero que ellos hacen es ayunar. Asimismo, no comieron durante todo el día. Se reúnen para ayunar, se reúnen para buscar el rostro de Dios, se reúnen para sujetarse a la voluntad de Dios. Para eso es que ellos se reúnen. Se reúnen para buscar la dirección de Dios para sus vidas como un pueblo. En segundo lugar, como resultado de buscar el rostro de Dios a través del ayuno, podemos leer a continuación que entonces confesaron que habían pecado contra el Señor. Ellos confesaron sus pecados a Dios y esta confesión fue pública y fue conjunta. Estos son dos pasos que vemos con toda claridad que el pueblo de Israel debe de dar para que ellos puedan experimentar la victoria de Dios. Tiene que haber arrepentimiento y tienen que reunirse como pueblo. Tienen que unirse como pueblo. Pero quiero que apreciemos un tercer punto a partir del versículo 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, el enemigo de Israel se entera. Los israelitas se han reunido, han convocado una asamblea general. Todo el pueblo está ahí reunido y están orando delante de Dios. Fíjese bien lo que leemos. Movilizaron a su ejército y avanzaron. Estos hombres, enemigos del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Israel, sabían qué es lo que el pueblo de Israel estaba tratando de lograr. Ellos sabían que lo iban a alcanzar. Y se preparan entonces para atacar. ¿Para qué se preparan? Para atacar. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero. ¿Qué tomó Samuel? Un cordero. De todo esto circula esa palabra, el cordero. Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor contestó. ¿Qué hizo el Señor? El Señor contestó. Israel, mis queridos hermanos, no solamente debía de arrepentirse de sus pecados. Israel no solamente debía de confesarle sus pecados a Dios. Israel no solamente debía de unirse como un pueblo de Dios. Israel debía de confiar en la soberanía de Dios. Vemos en los versículos del 7 al 9 que Israel, el pueblo de Israel, confía en la soberanía de Dios. Me llama la atención
que los filisteos se preparan para atacar a Israel, e inmediatamente cuando Israel escucha que el enemigo se ha preparado para atacarles, podemos leer ahí, a finalizar el versículo 7, el miedo invadió a los israelitas. Qué interesante este dato. El pueblo está volviéndose a Dios, buscando su comunión con Dios, y el enemigo trata de interrumpir esa comunión por parte del pueblo de Dios con Dios. Y leemos que el pueblo se atemoriza, el temor se apodera de ellos. Debemos nosotros de asustarnos cuando escuchamos que un hermano tiene temor, que un hermano tiene miedo. No, mis amigos, no, mis hermanos, lo que usted y yo debemos de entender es nuestra naturaleza humana. Y debemos de que el miedo, el temor, es un dardo del enemigo dirigido al corazón, a la mente de los hombres. Eso es lo que usted y yo debemos de entender, en lugar de sorprendernos. Y frente a las noticias adversas, los filisteos se han preparado para atacarnos. Frente a las noticias adversas podemos apreciar de que el pueblo acude a Dios en oración. Y fíjense bien, le piden a su líder, le piden a Samuel: no dejes de rogarle al Señor. No dejes de interceder por nosotros. Ahora, entendamos lo siguiente: el pueblo también está orando. Esto no es algo que el pueblo le pide a Samuel que él haga por su cuenta, que él haga solo. No. El pueblo está unido en oración. ¿Cómo está el pueblo? Unido en oración. Y le suplican a Samuel: persevera orando. Mientras nosotros vamos y tú te quedas aquí, tú te quedas orando, tú te quedas intercediendo por nosotros. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Allá al finalizar el versículo 9, ruega al Señor que ayude al pueblo de Israel. ¿Qué hace Samuel? Ruega al Señor. Ayúdalos a vencer, ayúdalos a triunfar, ayúdalos a obtener la victoria. El pueblo confía en la soberanía de Dios. El pueblo confía en que Dios está en control absoluto de sus vidas. Ahora, honestamente, a mí me impacta la respuesta maravillosa por parte de Dios al ruego del pueblo y de Samuel. Leemos ahí al finalizar el versículo 9, y el Señor le contestó. Y obtenemos la respuesta en los siguientes versículos. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificara la ofrenda quemada, justo en el momento en que él va a sacrificar el cordero. ¿Qué va a sacrificar Samuel? El cordero. Justo en ese momento, dice el versículo 10, llegaron los filisteos para atacar a Israel. En el momento más importante en la vida espiritual de Samuel y del pueblo. En el clímax de la adoración. En la cima de la adoración. Comenzaron a sonar los triquitracas. ¿Saben lo que son triquitracas? No habían triquitracas ahí. Comenzaron a sonar las flechas y los hierros, los fierros, las espadas. Llegó el enemigo a atacar a Israel, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. El Señor
confunde a los filisteos y los israelitas triunfan, obtienen la victoria por parte de Dios. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hacia un lugar abajo en Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Esa es la respuesta por parte de Dios a un pueblo que se humilla delante de Él, que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón, abandona a los dioses paganos y dedica su corazón a obedecerle únicamente a Él. Usted y yo, mi querido hermano, mi querido amigo, debemos tener presentes de que Dios le da la victoria a los israelitas. Los israelitas triunfan y logran regocijarse. ¿Qué logran hacer ellos? Regocijarse. Ellos triunfan sobre los filisteos porque se apartan de los ídolos paganos. Porque se reúnen como un solo pueblo, se unen como un solo pueblo y confían en la soberanía de Dios. Lo dije hace un momento y quiero volver a repetirlo. Dios, ¿quién? Dios está dispuesto a hacer lo mismo por nosotros hoy. Dios está dispuesto a hacer lo mismo por cada uno de nosotros hoy. Dios no quiere que usted viva en desgracia. Dios quiere que usted viva en su gracia. Dios no quiere que usted viva en la miseria. Dios quiere que usted viva en esas riquezas espirituales que Él ha preparado para usted en Cristo Jesús. Y estoy hablando de riquezas espirituales, no de riquezas terrenales. Riquezas que están preparadas para usted en la eternidad. Así es como Dios quiere que usted viva. Ahora, es importante que entendamos que nosotros entonces debemos de tomar los mismos pasos de acción que tomó el pueblo de Israel. ¿Qué debemos de hacer? Tomar los mismos pasos de acción que tomó el pueblo de Israel. Primer paso de acción: apártese de cualquier forma de ídolo en su vida. Apártese de cualquier forma de ídolo en su vida. Haga a un lado todo aquello que pueda ocupar de Dios, el lugar de Dios en su corazón. Haga a un lado todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Usted sabe qué es. Yo no tengo por qué mencionar qué podría estar ocupando en tu corazón el lugar de Dios. Pero esto sí me lleva a preguntarle a usted: ¿usted ha confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma? Si usted no lo ha hecho, es importante que usted se detenga, de la misma manera como lo hizo el pueblo de Israel, que usted se detenga a meditar sobre el significado de la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. 2 veces leíamos en este relato que Samuel toma un cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deténgase a meditar sobre el significado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente medite sobre el significado de la muerte de Jesús, de ese sacrificio, sino que piense en el hecho de que Él fue sepultado, pero resucitó 3 días después de entre los muertos, se levantó victoriosamente de entre los muertos. Tenemos
que detenernos a meditar en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos que hacerlo pidiéndole a Él, a Dios, que al hacerlo nos ayude a entenderlo y lleve nuestro corazón al arrepentimiento. Mi hermano, como creyente en Cristo es importante que usted ponga a Dios primero en su vida. ¿Usted entiende qué significa poner a Dios primero en su vida? Significa que usted se va a asegurar de que Cristo es primero en todo. Que todo, absolutamente todo lo que usted hace gira alrededor de la persona de Cristo. Usted se acomoda a Cristo y acomoda su vida alrededor de Cristo. Poner a Cristo primero en nuestra vida significa que, como le dijo Samuel al pueblo, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor. Dediquen su corazón al Señor. Usted se deshace de esos dioses que están ocupando el lugar que le corresponde a Cristo. Usted los hace a un lado, los saca de su vida y usted no se queda vacío. Usted se llena de Cristo. ¿De quién se va a llenar? De Cristo. Y se llena de Cristo con la lectura de su palabra. Y se llena de Cristo no solamente con la lectura de su palabra, se llena de Cristo a través de una comunión estrecha con Él. Y no solamente se llena de Cristo a través de una comunión estrecha con Él, se llena de Cristo sirviéndole a las personas que están alrededor suyo. Y va a servirle a ellos de una manera incondicional. Ahora leíamos ahí que Samuel le dice al pueblo que ellos deben de obedecer solamente al Señor. Para que usted y yo podamos obedecer solamente a Dios, tenemos que ser conocedores de su palabra. ¿Qué tenemos que ser? Conocedores de su palabra. Eso quiere decir que usted y yo no nos podemos dar el lujo de dejar de leer las Escrituras porque estamos muy cansados, porque queremos dormir un poquito más. No, mi querido hermano, usted y yo, el lujo que podemos darnos hoy en día es el de sentarnos con toda libertad y abrir su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra y aplicar su palabra a nuestra vida. Eso es lo que podemos hacer con lujo de detalle. Segundo paso de acción: persevere en la comunión con los creyentes del cuerpo local. Persevere en la comunión con los creyentes del cuerpo local. No podemos darnos por vencidos. Samuel le dijo al pueblo en el versículo 5, reúnanse todos. Reúnanse todos. ¿Cuántos están ausentes hoy? Vaya, no les deseo el mal, pero espero que sea porque están enfermos. Porque están enfermos físicamente. Y oramos por ellos para que sean restaurados. Amén. Espero que no están ausentes por apatía, por cansancio, por indiferencia, porque me da igual. Espero que no se han dejado de congregar porque hay pecado en su vida. El pecado es un cáncer. El pecado es como la carcoma. Nos va comiendo por dentro. Nadie puede ver lo que está pasando dentro de nuestro ser. Solamente Dios. Pero los hermanos que están a nuestro alrededor no pueden darse cuenta. Déjenme decirles que uno de los efectos del pecado es dejar de congregarse. Si estamos en luz, si estamos en Cristo, si estamos en luz como Él está en luz, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Comunión unos con otros, comunión con el Padre, comunión con los hermanos. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es una verdad bíblica. Lo contrario a eso es que si estamos dándole lugar al pecado, a las tinieblas en nuestro corazón, que no debe de estar pasando, el pecado se encarga de apagar en nosotros el deseo de congregarnos. ¿Qué apaga en el cristiano el pecado? El deseo a congregarse. No, ¿para qué voy a ir? Estoy cansado, mañana me tengo que levantar temprano, los niños tienen que ir a la escuela, ahorita están de vacaciones, ¿verdad? ¿Están de vacaciones? No, están yendo a la escuela, me apresuro. Mil y un excusas para no congregarse. Me duele una uña, pastor, el pelo me duele, usted sabe que el pelo no le puede doler. Sí, porque el pelo son células muertas, las uñas también, pero hasta eso ponemos como excusa para dejar de congregarnos. El segundo paso que nosotros tenemos que dar es perseverar en la comunión. Es importante ver la necesidad de reunirse con otros creyentes del cuerpo local para buscar el rostro de Dios. ¿Para qué nos reunimos? Para buscar el rostro de Dios. Usted vino hoy para buscar el rostro de Dios. Amén. A eso vino usted, a buscar el rostro de Dios, a tener un encuentro con Dios. No que no lo pueda tener en su casa, así como no, y debe de estar pasando. Aquí venimos a ser reforzados en nuestra relación con Dios, fortalecidos en nuestra relación con Dios. Cuando el pueblo se unió para orar. ¿Para qué se unió? Para orar. Ojo, porque eso debe estar pasando en el cuerpo local. Tenemos que unirnos, reunirnos, juntarnos para orar. Permítame recordarle que el primer viernes del mes que viene, que está a una semana, ¿verdad? El primer viernes lo dedicamos a... Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel. Pues el viernes que viene, la palabra de Dios nos dice que nos debemos de reunir todos. ¿Cuántos? Todos para orar. Y vamos a ayunar. Claro que sí. Vamos a ayunar tiempo, vamos a ayunar sueño, vamos a ayunar muchas otras cosas. Y vamos a buscar el rostro de Dios. Por último, el tercer paso de acción que tenemos que dar es confiar en la soberanía de Dios. Confíe, mi hermano, confíe, mi hermana, en la soberanía de Dios. Dios está en absoluto control de nuestras vidas y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para usted. Él sabe lo que es mejor para mí. Él es soberano y está en control absoluto. Quiero leer el versículo 12. Luego Samuel tomó una piedra grande. ¿De qué tamaño es la piedra? Grande. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra que ayuda. No, esto no era un amuleto. Esto no era la piedra de la suerte. No. Es importante que entendamos esto. Porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mi querido amigo, hasta aquí Dios ha manifestado el deseo que tiene de ayudarte enviando a su Hijo Jesucristo para salvarte de tus pecados y de la condenación eterna. Detente y medita. Mi querido hermano, mi querida hermana, hasta aquí Dios nos ha mostrado el deseo que Él tiene
de ayudarnos y de seguir ayudándonos. Nuestra gran roca es Cristo. ¿Quién es nuestra gran roca? Cristo. Y usted y yo hoy podemos decir, el Señor es mi ayudador. Oramos. Dios y Padre bueno, como un pueblo estamos reunidos delante de ti y queremos pedirte perdón por permitir la entrada de dioses en nuestra vida. Te pedimos perdón porque hemos permitido que ocupen en nuestro corazón ese lugar que solamente te corresponde a ti. Hoy queremos deshacernos de esos dioses, renunciar a esos dioses, reconociéndote a ti como el único y verdadero Dios, nuestro ayudador. Queremos dedicar nuestras vidas en servicio a ti. Queremos que todo, absolutamente todo lo que hagamos, gire en torno a la persona de tu Hijo Jesucristo. Queremos decirte que queremos obedecerte. Queremos suplicarte que pongas en cada uno de nosotros, tus hijos, esa pasión por tu palabra, ese deseo por leer tu palabra. Queremos rogarte que no le demos lugar al cansancio, a la apatía, a la indiferencia. Cuando se trata de reunirnos y de unirnos como tu pueblo para buscar tu rostro, te suplicamos, Dios y Padre bueno, que nos ayudes a permanecer en unidad como cuerpo. Te suplicamos que nos ayudes a confesar nuestro pecado a ti, reconociendo que te ofendemos a ti y solamente a ti. También queremos rogarte que hagas de cada uno de nosotros hombres y mujeres que confían plenamente en tu soberanía, que confiamos en el hecho de que tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no olvidar que tú eres nuestro Ebenezer. Ayúdanos a no olvidar que tú eres nuestro ayudador, para que de esa manera acudamos a ti en el momento de necesidad, en el momento de angustia y en el momento en el cual estemos disfrutando de todas tus bendiciones y tus victorias. En Cristo Jesús oramos. La iglesia dice amén. Dios los bendiga. Lo invito a ponerse de pie.